Estamos en diálogo con el señor Anconetani, que es el director de la Agencia Córdoba Joven, porque hay novedades con el programa Tutores Pares. Tenés tiempo hasta el 12 de febrero para inscribirte como tutor par en esta nueva edición que se relanza. Matías, Paula te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, un gusto el contacto como siempre para hablar de este programa que ha sido un éxito. De ahí la reactivación nuevamente para seguir difundiéndolo, ¿no? Sí, la verdad que el año pasado tuvimos una gran repercusión con este programa a raíz de las distintas dificultades que todos sabemos que se sucedieron y particularmente este año, bueno, la convocatoria viene muy bien, como vos dijiste, tenemos tiempo hasta el viernes 12 de febrero para que se inscriban los tutores, que bueno, es este programa que como vos comentás, en este momento se ha vuelto muy necesario, entendiendo cuál es la función que cumple el tutor ahí, acompañando a ese ingresante universitario que está haciendo sus primeros pasos. Hablemos de eso. ¿Cuáles son las funciones? Bueno. ¿Cómo son los requisitos para participar y anotarse como tutor par? Hablemos de todo eso porque la gente pregunta, está como muy interesada y más, Matías, en este sistema de virtualidad en el que volvemos a iniciar el año lectivo, ¿no? Sí, totalmente. La verdad que no solamente el año lectivo se inicia de esta manera, sino que los cursillos en la facultad de ingreso este año se están haciendo de manera virtual. Lo cual, si ya pensamos en ese salto que hace un estudiante secundario a la universidad, que normalmente es complejo, agregarle por ahí lo engorroso de hacer el cursillo de ingreso de manera virtual, sin lugar a dudas es ahí donde los tutores pares, que por ahí para contar un poquito cuál es la función, respondiendo a tu pregunta, lo que hacen es acompañar, son estudiantes universitarios avanzados que acompañan esos primeros pasos del ingresante, por supuesto con la universidad de por medio, mediando constantemente entre las distintas informaciones que se van entregando, pero haciendo ese acompañamiento de alguna manera técnico, administrativo, que necesita el pibe que está haciendo sus primeros pasos en la universidad, que por ahí es tan complejo y tan distinto el sistema del secundario a la universidad, y más en este contexto, que bueno, es ahí donde el acompañamiento que tenemos pensado con este programa, que es para los primeros 6 meses de su trayectoria académica, bueno, puedan realizar este acompañamiento, adaptando los medios hoy, justamente como vos decías, teniendo que asistir de manera virtual a cada uno de los estudiantes porque aún no podemos encontrarnos en persona en las distintas universidades donde trabajamos Todavía el programa. Recordemos que se trata de una prestación semanal de 10 horas por la cual percibirán una asignación estímulo de 5.000 pesos mensuales, Matías, en reconocimiento por su labor. ¿Cómo se inscriben y cuáles son los requisitos? Exacto, bueno, arranco por los requisitos que no son complejos, tienen que ser estudiantes avanzados, como te dije, universidades públicas, por supuesto, que son las que participan de este programa. Y luego también les pedimos que, a ver, ¿cuál es el concepto de estudiante avanzado? Que tenga el segundo año terminado, que pueda de alguna manera sostener esa condición de par con un estudiante secundario y por eso el requisito etario es que sea de menor de 25 años, que haya participado en proyectos sociocomunitarios o en actividades de extensión. Es algo que nosotros vamos a ponderar a la hora de hacer la entrevista porque por supuesto tenemos siempre varios miles de inscriptos para esta edición y para las ediciones anteriores también, y es ahí donde nosotros hacemos una entrevista personal y por eso te digo, algunos de los factores que se ponderan a la hora de hacer la entrevista son este tipo y por supuesto que tengan domicilio en nuestra provincia. Para anotarse lo que tienen que hacer, tienen por ahí dos opciones. La página web, que como vos decías, directamente tienen el link al formulario, es cordobajoven.cba.gov.ar. Y si no, también por ahí un poco más fácil para los jóvenes que están dando vuelta en las redes sociales todo el tiempo, buscarnos como Agencia Córdoba Joven en Instagram, en Facebook, en Twitter. Ahí seguramente las últimas publicaciones están todas relacionadas al programa Tutores Pares. Tienen los links de acceso al formulario donde lo pueden llenar según corresponda si cumplen con estos requisitos que te decía anteriormente. Claro, pensaba, bueno, hoy hay mucha red social, fácil el contacto, pero digo, Matías, ¿qué evaluación se puede hacer de estas primeras implementaciones que se ha llevado adelante con el programa Tutores Pares en las provincias enclavadas en las universidades de la provincia, Sí. Lo decimos bien? ¿Cómo ha sido ese acompañamiento? Porque tiene mucha, impacta mucho en lo que es los primeros 6 meses justamente porque ahí es cuando se produce la deserción, sobre todo de los acompañantes, sobre todo los nuevos, los de primer año, en el inicio de los años lectivos, y más ahora
pensaba anexándole la virtualidad, cómo se dificulta todo. Entonces, ¿qué devolución han tenido ustedes de los primeros años de Tutores Pares? Bueno, la verdad que el balance y particularmente el del año pasado, que fue un año tan extraño para pensarlo en términos de cómo se desarrolló académicamente, tuvimos evaluaciones que pudimos hacer cerca de diciembre con las distintas secretarías académicas de las universidades y las facultades donde lo estuvimos trabajando. Y no solamente el programa al principio fue concebido tal cual como vos decís para colaborar en que no sea tan alta la deserción en estos primeros meses, en este primer año siempre, que es donde por ahí la deserción es más alta a quienes hacen su primera experiencia en la universidad. Pero al encontrarse muchos chicos con la necesidad de volver a sus provincias, de dejar de alquilar en la ciudad de Córdoba, enfrentarse a los desafíos que tenía la virtualidad por delante, sin lugar a dudas, ahí es donde los tutores se volvieron un factor fundamental de conexión con cada una de las dudas que tenían, con la universidad, que por ahí es tan unipersonal y tan impersonal a la vez, la atención que tiene la universidad para hacer puntualmente con cada alumno, y es ahí donde por ahí la sinergia que se generaba entre la universidad, los tutores y los pibes que estaban haciendo el ingreso permitió sobrellevar esta situación que, como bien dijiste, se volvió más complicada a partir de la virtualidad. Es por eso que este año, el año pasado eran 300 y las distintas evaluaciones que hicimos al finalizar el año sobre la importancia que había tenido el programa y cómo había podido permitir justamente esto que vos decías, cuidar por ahí tamaña inversión que hace una familia cuando envía al pibe, a la piba, que vaya a hacer sus primeros pasos en la universidad, no solamente económica, en términos emocionales, desde el acompañamiento y desde todo lo que significa para una familia a veces ese primer hijo en la universidad. Bueno, haber colaborado con eso, sin lugar a dudas, es muy importante. Y entendiendo que este año se iban a dar dificultades muy similares y por ahí inclusive profundizadas, porque el pibe que está en sexto año del secundario, por ahí también tuvo un año raro y ahora pensar en ir a la universidad, bueno, es desde ahí que también aumentamos la cantidad de tutores y hemos decidido que este año sean 400, vamos a aumentar en un 30% la cantidad, porque realmente la evaluación fue muy positiva y cuando pudimos hacer toda esta valoración con el gobernador tomamos la decisión de poder aumentarlo en este año por delante que tenemos tan particular. ¿Hay un poco más de presupuesto para la Agencia Córdoba Joven? Sí, bueno. sí. Bueno, y desde el otro lado, Matías, hablamos de la posibilidad de ser tutores. ¿Qué pasa con los que necesitan tener tutores? ¿Eso pasa por la decisión de cada casa de altos estudios? ¿Cómo se define eso? Bueno, particularmente a los tutores los invitamos a que se anoten en nuestra página web y después a quienes quieran ser tutores una vez finalizada la selección, quienes quieran ser tutorados una vez finalizada la selección de los tutores, vamos a poner nuevamente en nuestras redes sociales y en cada uno de los medios de comunicación que manejen las distintas secretarías de extensión en la universidad, dónde y cómo anotarse para, bueno, yo voy a esta facultad, estoy haciendo este ingreso y quiero un tutor. Eso, por supuesto, vamos a tener todas las novedades en las páginas de la agencia, en nuestras redes sociales y también, por supuesto, lo vamos a estar socializando a través de las distintas redes sociales que tienen las universidades. Bueno, y por último, ¿cuáles son los sectores de la provincia en donde ha emprendido más o ha sido más requerido este programa de tutores pares? Bueno, la verdad que es un análisis complejo de hacer porque sin lugar a dudas es acá en la ciudad capital donde se concentra la Universidad Nacional de Córdoba, la mayor cantidad de estudiantes y de tutores, pero particularmente en Río Cuarto nosotros no solamente sostenemos una excelente relación institucional con los responsables de la Universidad Nacional de Río Cuarto, sino que ahí uno de nuestros vocales del directorio permanece constantemente en contacto con la Secretaría Académica, que es ahí Ana Bogliotti, con quien tenemos una muy buena relación y desde ahí hemos trabajado en Río Cuarto para que los tutores sean más de 40, seguramente este año a partir de este aumento que vamos a tener general en toda la provincia vamos a aumentar algunos tutores más para Río Cuarto, que es una de las universidades de nuestro interior provincial que por lejos más tutores tiene porque por supuesto es la que más estudiantes recibe también. Claro, después de Capital, bueno, la importancia de nuestra Universidad Nacional, así que bienvenida la mayor cantidad de tutores. Matías Anconetani, es un gusto el contacto con Puntal AM, muchísimas gracias, el presidente de la Agencia Córdoba Joven. El gusto para mí, Paula, muchas gracias por el espacio. Bueno, ahí está, tenés tiempo todavía hasta el 12 de febrero
para adentrarte en las redes sociales y contactar con la Agencia Córdoba Joven y ver si podés presentarte y acompañar, ser tutor par en esta realidad, en esta normalidad, en esta virtualidad en la que arrancamos. Recordemos que el año pasado los tutores pares arrancaban de otra manera, pero ahora, claro, los cursillos de ingreso van a ser virtuales, así que la importancia de este acompañamiento, sobre todo en los primeros 6 meses de las carreras universitarias y sobre todo aquellos que empiezan, ¿no?, otro ámbito diferente como es el de la universidad desde la secundaria, tengan un acompañamiento y les permita sostener al menos 6 meses, ¿no?, hasta que encuentren cómo funciona el sistema y poder sostener la carrera, por supuesto. Bueno, a ver, ¿cambiamos? ¿Sí? ¿Maggie? Perfecto. Vamos a repasar los requisitos de lo que son los tutores pares para ver cómo tenés que hacer para presentarte. Vamos a repasar los requisitos como, por ejemplo, acreditar el cursado de segundo año o año superior de una carrera universitaria de las universidades públicas, gratuitas y estatales, emplazadas en la provincia de Córdoba. Tenés que ser menor de 25 años, lo decía Matías Sanconetani recién, porque es esto, justamente, de generar empatía en la edad. Por eso se genera la empatía desde el requisito de ser menor de 25 años. Además, otro de los requisitos es acreditar la participación en los últimos 3 años en actividades de extensión universitaria. También lo decían Conetani recién, acciones sociocomunitarias o de compromiso social, una adscripción a cátedra, por ejemplo, un programa de tutorías o alguna experiencia en proyecto de investigación o en actividades de voluntariado en el marco de la pandemia por COVID. Algo que acredite la actividad, la participación en actividades de extensión, ¿no?, acciones sociocomunitarias. Y finalmente, no tener vínculos laborales con el Estado provincial, ¿sí?, poseer domicilio real en la provincia de Córdoba, lo cual podrá acreditarse por el DNI o a través del certificado emitido por la policía de la provincia de Córdoba.